Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey, un clarín llamando fuerte la batalla. Muy buenos días, feliz viernes, don Alfredo, buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien usted, buenos días, hermano Mauricio. Buenos días, el Señor hermano te Alfredo. bendiga. Es un privilegio nuevamente en esta hermosa mañana, fin de semana, el poder estar nuevamente aquí en Radio Costa Rica para servirle y recibir bendición de parte de Dios y compartir el mensaje de Cristo a través de su palabra con todos nuestros amigos que nos miran y nos escuchan a través de la radio. Bendiciones para todos en esta hermosa mañana. Muy buenos días, sí. Hoy queremos desearles muchas bendiciones, que este día de hoy sea un día muy especial para cada uno de ustedes. Queremos también darle las siguientes indicaciones, don Alfredo, que sería que nos pueden escuchar por Radio Costa Rica en 930 AM. También nos pueden ver por www.radiocr.net. Ahí nos pueden seguir viendo o escuchando con don Alfredo. También le podemos dar la bienvenida. Nosotros somos los hermanos de las iglesias La Verdad Presente. Estamos en Coronado de la Bomba del Trapiche, 400 metros norte, 200 metros este, en el complejo Las Huacas, la iglesia La Verdad Presente, para invitarlos el día de mañana a partir de las 8:45. También estamos en la iglesia Tiempos Finales, estamos ubicados en Barrio Escalante de la Rotonda del Farolito, 100 metros oeste, y mañana, les repito, 8:45 de la mañana, un gran día, pero para mañana queremos invitarlos. Solamente estaremos en Barrio Escalante, estaremos las dos iglesias reunidas, teniendo un gran día de convivencia, y también nos acompañará el pastor Núñez, que viene de Estados Unidos y viene del grupo de la agrupación de sostén propio independiente Steps to Life, Pasos a la Vida. Pasos a la Vida. Entonces mañana será un gran día donde también les invitamos nuestros hermanos y hermanas, nuestros queridos radioescuchas, a que estén mañana con nosotros a partir de las 8:45 de la mañana, donde tendremos muchos buenos temas, y también se leerá la palabra de Dios, que es una de las cosas que en este tiempo queremos rescatar. Habrán hermosos testimonios, temas muy enriquecedores. También estamos programando bautismos, y también tenemos por ahí algunas bodas que también, matrimonios que van a casarse el domingo también. Así es que estamos, hermano Mauricio y apreciado público que nos escuchan y nos ven, muy llenos de actividades espirituales este fin de semana, y queremos compartirlos con todos ustedes también. Correctamente. Les recordamos los teléfonos que nos pueden llamar al 6031-1445 con mi persona si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Y también nos pueden llamar a la radio al 905
25, perdón, o 905-254-5454, con nuestro querido amigo y hermano Edwin Torres, que se encuentra en cabina. Un saludo para don Edwin, que también nos acompaña. En esta mañana queremos desarrollar uno de los temas que hemos venido desarrollando, que es sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Un tema muy, muy, muy importante, pero antes de eso, ¿qué le parece, don Alfredo, si pedimos la dirección divina, si oramos? Amén, amén. Sí, nunca, apreciado televidente y radioescucha, debe usted abrir la palabra de Dios sin antes pedir la dirección divina. Así es que, como siempre acostumbramos aquí en cada programa, lunes a viernes, vamos a pedir que Dios bendiga la exposición de su palabra y que sea Él, a través de su Santo Espíritu, el que dirija el estudio en esta mañana. Les invitamos para que incline su cabeza, cierre sus ojos y nos acompañe en esta oración. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, creador, sustentador y dueño de todo el universo, a ti, oh Dios, sea siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a un fin de semana más y nos permite, Señor, estar en este lugar, en esta emisora que has escogido, Señor, para que se predique, Señor, en este tiempo algo que es importante, como es, Señor, la preparación que toda persona tiene que tener para cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Por lo tanto, al abrir las páginas sagradas, Señor, de este libro santo, humildemente queremos pedir que la iluminación y dirección de tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar con nosotros y también con todos los que nos miran y nos escuchan, Señor. Gracias, Señor, porque todavía tenemos en este espacio del tiempo libertad religiosa para exponer libremente, Señor, las enseñanzas inmortales y eternas del Señor Jesucristo a través de su palabra. Bendice, Señor, esto y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Y todo esto, Padre, te lo pedimos, como dice tu palabra, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Como vamos a hacer una pequeña resueña de lo que hemos venido estudiando. Hemos estado estudiando San Mateo capítulo 24 y el Señor Jesucristo, los discípulos le hicieron una pregunta muy interesante que vamos a leerla en la palabra de Dios. En el versículo número 3 dice: Él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron la siguiente pregunta, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De ahí hemos desarrollado un tema con diferentes partes en las cuales hablamos sobre la principal señal es el abandono a la palabra de Dios como regla de vida, como estatutos de las verdades que están en este tiempo, y también toda la historia que ha conllevado el rescatar la palabra de Dios a través de todas las épocas cristianas. También hablamos de cómo se encontraba el hombre en estos tiempos, y la semana pasada también hablamos de los falsos cristos que habían, y esta semana también, el día de hoy, realmente tenemos un tema muy interesante que vamos a empezar a desarrollar. Hermano Alfredo, ¿qué le parece si empezamos a desarrollarlo? Sí, quisiéramos decir en esta hermosa mañana, al seguir con este tema que hemos venido trazando los viernes, todo lo que involucra la forma en que el planeta, el ser humano, las condiciones del ambiente, la sociedad, los gobiernos están viviendo. No podemos descuidar nada porque de una u otra forma el Dios eterno, que es omnisapiente, que todo lo sabe, agotó hasta lo imposible para que de todas formas y de toda manera no hubiera, hermano Mauricio, un ser humano que no pudiera tener la oportunidad de entender lo que está pasando y sobre todo las señales exactas que están prácticamente dejando por sentado de que ya el acontecimiento más grande que se ha venido predicando a través de la historia y de la palabra de Dios y por labios del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra,
se va a dar, que es la segunda venida de Cristo. Y el Señor Jesús en San Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, Maos, y me lees San Mateo 24, 1 y 2, antes del versículo 3 Jesús les dijo algo directo hacia su nación, los judíos, en su tiempo. Versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sí, entonces encontramos aquí en la Escritura que Jesús, sentado con sus discípulos, póngase usted, apreciado televidente y radioescucha, imagínese a Jesús sentado ahí con sus discípulos y señalando el templo y la ciudad de Jerusalén. Él dijo, principalmente refiriéndose al edificio del templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Alguno pudo haber pensado en ese momento de los discípulos, tal vez no entendió, o tal vez pensó que era una profecía larga, o tal vez no se aplicaba a ellos. Pero para los que estudian en el año 70, que va a ser parte del tema de la semana entrante, cuando tengamos la otra parte de este tema, en el año 70 se cumplió literalmente la destrucción prácticamente de toda Jerusalén por las hordas romanas. En aquel tiempo lo que existía, Mauricio, era el mayor gobierno político, era Roma, ¿verdad? Los Césares. No quedó piedra sobre piedra. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia que Jesús dice algo, eso que dice es palabra de él, y así como está se va a cumplir. Y se cumplirá. Y se cumplirá. Entonces, aquí al pueblo judío se le aplicaron estos dos versículos. No quedó piedra sobre piedra. En el año 70, prácticamente ellos tuvieron que enfrentar la espantosa realidad de que su ciudad fue destruida, y la mayoría de ellos fueron muertos por el sistema romano de aquel tiempo. De hecho, que yo le invito para que en el libro, hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, yo le llamo la historia documentada del cristianismo, cosas que el mundo no sabe. Ahí el capítulo número 1, el destino de un pueblo predicho, da todos los detalles de cómo fue prácticamente la destrucción de esta ciudad. Entonces, en el capítulo 24, 1 y 2, Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén. Pero en el versículo, Mao, del 15 al 21, ahí mismo capítulo 24, si gustas puedes leer del 15 al 21, San Mateo 24, el 15 al 21, para que los que nos ven y nos miran, nos escuchan, puedan seguir la lectura. Dice San Mateo 24, 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea, entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintadas y de las que críen en aquellos días. Correcto. Si encontramos prácticamente los versículos del 15 al 21 de San Mateo, que es San Mateo 24 es el sermón profético de Cristo, ustedes encuentran que en el versículo 15 al versículo 21 prácticamente se describe el consejo, la forma en que Jesús les advierte que deben de prepararse para esos días. La preparación. En el versículo 21, Jesús va más allá porque se va hasta el fin del tiempo. Sí. En el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces Jesús, en una forma resumida, prácticamente extiende una mirada profética, y en el versículo 21 nos advierte a nosotros que vendrá un tiempo de tribulación y de angustia sobre el mundo, cual nunca ha sido dada. Le advirtió, hermano Mauricio, Jesucristo a la iglesia judía, al pueblo judío, les advirtió de la destrucción repentina que iba a venir. Y lamentablemente hemos insistido en programas anteriores que siempre Dios le advierte al ser humano, y Mauricio, ¿qué hace el ser humano?
No presta atención. No reacciona, no se prepara, no cambia. No cambia lamentablemente. La desgracia, la destrucción viene y el ser humano casi siempre toma o decide no hacer lo que Dios quiere, sino lo que Él quiere, lamentablemente. La historia de Israel fue bastante grave, muy delicada, y nosotros quisiéramos mencionar en esta mañana que el caso de Israel como nación prácticamente es como un aviso para nosotros en este tiempo. Y quisiera en esta hora tratar, hermano Mauricio, de compartir o resumir en una forma corta cómo hasta nuestros días se ha venido repitiendo la historia. Jesús nace en el año 0, digamos. Correcto. Entra a la época del Nuevo Testamento. Y Jesús muere exactamente en el año 31 del cómputo del calendario, a la edad de 33 años. Hasta ahí Jesús lamentablemente es rechazado por Israel, su nación. Jesús es rechazado. Sí, fue rechazado. De ahí nos vamos y la iglesia apostólica llega prácticamente a pactar o a negociar con el sistema romano de aquel tiempo, la Roma de los Césares. Y ya en el año 538 de nuestra era, prácticamente ya tenemos a nivel mundial, después de un proceso, el primer líder religioso con toda la autoridad sobre el planeta, que es el primer papa que gobierna el mundo. Por eso la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica, porque es universal, apostólica, porque viene de los apóstoles, y romana, porque viene de Roma. Original Roma. Claro, Iglesia Católica, apostólica y romana. Y el año 538 al año de 1798, prácticamente son 1260 años, donde se le conoce como el reinado del terror o el mediodía del papado, donde durante 1260 años la Iglesia católica, apostólica y romana prácticamente gobierna el mundo y trata por todos los medios de dominar las mentes, las conciencias y establecer un sistema político-religioso para controlar todo lo que tiene que ver en el planeta. Jesús lo advirtió, lo dejó escrito. Llegando casi al año 1798 es donde finalmente conocemos en historia, donde Napoleón Bonaparte, a través del general Berthier, logra quitarle toda la autoridad y poder a Roma y lo encierran al Papa y Roma pierde prácticamente su poder. Fueron 1260 años de persecución, de lucha, de muertes y de mucho sufrimiento y dolor para el ser humano. Más o menos en el año 1300, 1400 empiezan a venir al mundo los primeros reformadores. El primero fue Juan Wycliffe. Fue el primer reformador que vino al mundo y de ahí para allá, el año 1400, empezó dentro del poder del sistema romano, vinieron nuestros hermanos los reformadores a tratar de introducir la escritura, la Biblia al mundo. Trataron de nuevamente tratar de poder levantar la Biblia y las verdades que la Biblia tenía. Finalmente pues aparece Martín Lutero, Juan Hus y llegamos prácticamente hasta el año de 1844, donde sucede prácticamente en los Estados Unidos de Norteamérica la unificación de muchas iglesias que aceptaron prácticamente el mensaje de la segunda venida de Cristo a este mundo. Y de ahí nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia sobre la cual Dios deposita la última verdad para este tiempo. Ahora, hermano Mauricio, tal vez para nuestros televidentes y radioescuchas que nos están viendo y escuchando, podrán decir, bueno, ¿con qué autoridad el hermano Alfredo Garita está diciendo que la Iglesia Adventista es la depositaria de la verdad presente o del último mensaje para este tiempo? Pues yo quisiera decir en esta hora que
La mayoría de adventistas del séptimo día venimos, Mauricio, de iglesias católicas y de iglesias evangélicas. Eso es cierto. O sea, prácticamente el mensaje fue dado para todas las personas que vivían en el tiempo de Martín Lutero, los reformadores. De ahí nació el mensaje adventista. Adventistas habla de advenimiento, el tema de la segunda venida de Cristo. Y a través de ese mensaje nos hemos incorporado miles y millones de seres humanos que pertenecíamos a diferentes iglesias. Dios nos ha llamado a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, nace esta iglesia, y esta iglesia prácticamente trae el último mensaje que debe de darse al planeta. Somos los depositarios, los responsables de llevar este mensaje al mundo, para que toda persona conozca cómo a través del tiempo, y más, hermano Mauricio, en esta época de tanto correr, correr para todo lado, prácticamente el ser humano se ha descuidado mucho espiritualmente. Entonces Dios siempre ha tenido un mensaje o mensajeros para épocas precisas, o podríamos decir, como dice el apóstol Pablo, dispensaciones para que el ser humano pueda tener el aviso. Alguien le diga, le avise. Y en este caso, claro, en este caso nosotros prácticamente hemos sido llamados para llevar al mundo una verdad que no la tiene ninguna otra iglesia. No porque seamos los mejores, todo lo contrario, sino porque Dios en su misericordia nos ha escogido y sigue llamando a personas de todas las organizaciones religiosas para que se unan a predicar este mensaje para este tiempo. Ahora, sí quisiera mencionar que hay algo importante en relación a lo que estoy diciendo. En San Lucas capítulo 6, versículo 26, quiero leer 2 versículos para darle forma a esta idea, a esta pequeña reseña histórica. Quisiera leer estos 2 versículos para explicar lo siguiente. Mauricio, Lucas 6, 26. Dice la palabra de Dios, escrito está: Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Muy bien, gracias Mauricio. Generalmente los que en algún momento estamos en una plataforma, en un púlpito, en un gimnasio, en un estadio, pasa por nuestra mente, Satanás es muy hábil y le vende al predicador la idea de que tiene que quedar bien con la gente. Que si quiere seguir ahí predicando el evangelio, si quiere congraciarse con sus compañeros de trabajo en el ministerio, debe de tener cuidado y no decir la verdad muy clara, no exponerla muy clara, para quedar bien con la gente. Pero ese versículo que estás leyendo, hermano Mauricio, nos dice que tenemos que tener cuidado de que por quedar bien con los hombres, vayamos a quedar mal con Dios. Y apreciado hermano que estás escuchándonos y viéndonos, quien tiene que hablar es la palabra de Dios. Esta es la regla infalible. Lo que aquí está escrito es lo que tenemos que predicar. Es la voz de Dios. Entonces Jesús lo advierte, y hay otro versículo más que está en San Juan 5:41 que lo vamos a escuchar. San Juan 5:41 dice: Gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. Bueno, esto es para reafirmar lo que estamos diciendo. Estamos viviendo en un tiempo donde lamentablemente, tengo que incluir esto en el mensaje porque tiene que ser así. Vivimos en un mundo donde no solo en el aspecto de obrero, patrón, hay mucho maltrato y mucha injusticia de parte de muchísimos, casi la gran mayoría, siempre hay excepciones, gracias a Dios, de personas que están trabajando en muchos lugares por sueldos prácticamente, que es robarle al obrero sus trabajos, lamentablemente. Sin embargo, se ajusta a esto. Lo mismo en el sistema ministerial, en lo que es el sistema de trabajo de los pastores, y aún podría decir hasta sacerdotes, hay intereses de lucro, de dinero, económicos, sí, donde lamentablemente no se animan a decir la verdad como tiene que decirse, porque necesitan seguir comiendo, necesitan seguir viviendo. Entonces sacrifican la verdad de Dios
y quedan bien con los hombres. Y lamentablemente de esto está lleno el mundo prácticamente. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de ministerios, la mayoría de ministros, lamentablemente viven una vida, hermano Mauricio, tenemos que decirlo así, muy cómoda. Vehículos casi del año, vacaciones, viajes al exterior, hijos en los mejores colegios. Una vida prácticamente muy cómoda, muy cómoda. Entonces, cuando tienen que predicar la verdad, lamentablemente prefieren quedar bien con la gente y quieren también verse bien. Aún muchos de ellos hasta estudian psicología, cómo tratar al ser humano. Entonces, como que ha sido delegado o de lado la presencia del Espíritu Santo en la vida del ministro, en la vida del sacerdote, porque están simple y sencillamente como en una empresa, Mauricio, podríamos decirlo, como en un trabajo donde están prácticamente... De parte de los hombres y no de parte de Dios. Correcto, de parte de los hombres y de parte de Dios. Ahora, para resumir lo que hemos dicho, del nacimiento de Cristo hasta nuestros días, se viene cumpliendo prácticamente, hermano Mauricio, esa parte donde Jesús, hablando en San Lucas capítulo 19, versículo 10, donde dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él vino, no solo vino a buscar y a salvar, o sea, el ser humano estaba prácticamente perdido. Y la mayor evidencia que tenemos es que Israel como nación se perdió casi toda la nación. Correcto. Es más, ellos mismos lo llevaron a la cruz, se unieron al sistema político y crucificaron al Hijo de Dios. Igualmente, del año 0 al año 2015 que estamos hoy, hermano Mauricio, correcto, imagínense que aún es muy doloroso si las masas, la multitud de gente, más de 7,000 millones que habita este globo terráqueo, necesitan líderes espirituales. Quien a mí más me preocupa es que los líderes religiosos, hermano Mauricio, como en el tiempo de Cristo, no están entendiendo a qué fueron llamados, a quién tienen que servirle. Y lo más terrible de esto, Mauricio, no tienen la gran mayoría la verdad que el ser humano necesita para este tiempo. Y yo quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Si tú tienes un dolor de cabeza y te dan una pastilla para un dolor de estómago, difícilmente se te va a quitar el dolor de cabeza. Tienes que tomarte una pastilla para el dolor de cabeza. Igualmente, el mensaje que Dios tiene para este tiempo tiene que ir de acuerdo a la necesidad que impera en el planeta, en toda su estructura, y también a la necesidad del ser humano. Ya el mensaje de que Cristo vino al mundo, de que somos salvos por gracia, todos son verdades importantes. Ya eso prácticamente lo conoce casi todo el planeta. Pero hay un mensaje único, un mensaje de alcance universal que tiene que ser predicado en este tiempo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, si los líderes no están entendiendo cuál es el mensaje y el contenido y el poder del mensaje, pues prácticamente entonces nos preocuparía mucho, porque mucha gente no estaría, hermano Mauricio, preparada para la segunda venida de Cristo. Y los puede tomar por sorpresa, que es una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, de que la segunda venida del Señor Jesucristo nos tome tanto entendiendo la palabra de Dios como preparados, y no nos pase a nosotros como le pasó al pueblo de Israel, nuestro hermano, ¿verdad, hermano Alfredo? Que el pueblo de Israel esperaba a su Mesías, pero como acabas de decir tú, totalmente ajeno de como ellos esperaban a su Mesías. Al contrario, terminaron crucificando a su Mesías y rechazándolo. Lo que la pregunta se genera es, ¿volverá a pasar lo mismo, hermano Alfredo? Bueno, la historia lamentablemente nos registra que Israel como nación esperaba un libertador terrenal. Querían un gobierno a nivel mundial. No querían nada espiritual. Jesús se lo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y es lo que la gente no entiende, ¿no? O sea, los predicadores no le hacen ver, los líderes, ministros, pastores, sacerdotes no le hacen ver a la gente
que el reino que Dios va a establecer no es de este mundo, que viene un reino eterno para siempre sobre principios y bases espirituales, fundados en la ley divina, en el principio de Dios, en su gobierno. La base de su gobierno es el amor. Y en base a esto Dios quiere establecer un gobierno eterno. Entonces, la línea de predicación tiene al ser humano, como estás diciendo, hermano Mauricio, en una seguridad, y qué feo decirlo, carnal, humana, no espiritual. Querido televidente, como usted está pudiendo ver, ¿verdad, hermano Alfredo? Este tema es muy interesante. Ahorita vamos a ir a una pausa musical para que ustedes también se deleiten en escuchar estas melodías tan hermosas que esperemos que los lleven a un encuentro especial con nuestro Señor Jesucristo. Ya casi regresamos, Radio Escucha y querido televidente, con este tema tan interesante en esta mañana de viernes. Que Dios les bendiga y ya casi nos seguimos con el tema. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él
a recordar, querido Radio Escucha y televidente, estamos en Radio Costa Rica 930 AM. Nos pueden ver por www.radiocr.net. Mañana queremos invitarles a nuestras iglesias. Estamos ubicados en Coronado, de la bomba del Trapiche, 400 metros norte, 200 metros este, en el complejo Las Huacas. Somos la iglesia La Verdad Presente, mañana a partir de las 8:45. Y también estamos en la iglesia Tiempos Finales, Barrio Escalante, de la Rotonda del Farolito, 100 metros oeste. Pero el día de mañana les recordamos que vamos a estar las dos iglesias reunidas, porque tenemos un día muy especial de donde las dos iglesias se reunirán en la iglesia Tiempos Finales. Amén. En Barrio Escalante. Entonces, a partir de mañana, 8:45 en Barrio Escalante, los esperamos. También queremos invitarlos a que nos busquen en el canal de YouTube, donde pueden ver los videos, Iglesia Tiempos Finales. Acá los videos que hemos, como el de esta mañana y como los de toda esta semana, han sido grabados y ya están en el canal de YouTube. Lo puede ver en YouTube. Y hermanos, espero que sean de bendición para cada uno de ustedes. Son temas muy interesantes para que también así tomen nota de los programas pasados y tengan la secuencia de cada uno de los temas que se dan cada día, tanto los lunes, martes, miércoles, jueves y los viernes, que estamos nuestro hermano Alfredo y yo. Así cada uno de nosotros contamos con temas muy interesantes, actuales y sobre todo vitales para estos tiempos. Verdades que lamentablemente el enemigo de las almas ha tratado de esconder, pero por la gracia y misericordia de Dios, estos siervos del Altísimo hemos tratado de tener de vuelta a cada uno de ustedes. Así, hermanos en fe, estamos con un tema muy interesante esta mañana. Don Alfredo, ¿qué le parece si continuamos? Estábamos hablando sobre lo que el Señor Jesucristo espera sobre sus hijos antes de la segunda venida, que Él venga en gloria aquí a la tierra. Y estamos hablando de esas señales, de esos grandes prodigios que tenemos cada uno de nosotros que aprender a la luz de la palabra de Dios. Sí, gracias hermano Mauricio. De hecho que yo también insisto en que mañana es un día especial. Si no has estado yendo a la iglesia, si estás con problemas, con dificultades, mañana deja todo eso al lado, hermano y hermana, y Dios te invita para que mañana te reúnas con la familia del Señor. Amén. Vamos a tener un hermosísimo sábado junto al pastor que viene de Estados Unidos. Estamos las dos iglesias reunidas y te esperamos para que podamos compartir y mejorar nuestra vida espiritual. Amén. Muy bien, el tiempo es corto, se nos va y quisiéramos ir acomodando el tema. Y quisiera decirte, apreciado hermano y hermana, que nos escuchas y nos ves, que ya el asunto de la salvación, hermano Mauricio, es algo individual. Si hay un tiempo en que tienes que tomar una decisión de ver cómo escapas de tu vida, es este tiempo. Uh-huh. Es cierto que en las iglesias hay líderes y pastores, sacerdotes, pero no podemos depender ya más del ser humano. Uh-huh. Tenemos que regresar a la Biblia, a la palabra de Dios, buscar en ese libro santo la verdad y el mensaje para este tiempo. Ya no es estar viendo de qué iglesia somos o de qué no somos, sino la regla por la cual se decidirá el destino de cada persona está en la palabra de Dios. Y Jesucristo, Él vino a este mundo y Él dijo, escudriñad las escrituras. Las escrituras hablan de Antiguo y Nuevo Testamento. En el tiempo de Él no estaba el Nuevo Testamento. Uh-huh. Porque en ellas os parece que está la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Entonces, apreciado televidente, escucha, tienes un desafío en esta mañana, para que tomes decisiones hacia lo que es lo más importante, la salvación, la eternidad, porque nada hemos traído a este mundo, hermano Mauricio, y nada nos vamos a llevar. Entonces necesitamos formar un carácter, una vida que nos haga merecedores de la eternidad, de cuando Jesús venga, pueda recibir la corona de la inmortalidad. Entonces, en este canal nos hemos preocupado, en este medio de radio, de exteriorizar la verdad en su totalidad. No vamos a esconder ni una jota ni una tilde. Correcto. La verdad es verdad y debe de predicarse. Y sobre eso vamos a estar trabajando. Muy bien, San Mateo capítulo 24,
versículo 5, versículo 11 y versículo 24. Estos 3 versículos tienen algo en común, hermano Mauricio. San Mateo 24:5, San Mateo 24:11 y San Mateo 24:24. Dice versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Sigue el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gracias, hermano Mauricio. En estos 3 versículos Jesús se dirige directamente a los sistemas religiosos que vendrían después de su partida cuando se fue al cielo. El apóstol Pablo también reiteradamente en muchas de las epístolas habla sobre esto. O sea, el sistema religioso prácticamente caería en errores, en engaños y en mentiras. Engañar. Engañar. Y qué terrible, ¿verdad? Porque lo más preocupante es que si fuera que solo a nivel ministerial, Mauricio, ellos viven un engaño y se van a perder ellos, pues es doloroso porque son seres humanos también. Pero es que, hermano Mauricio, van a hacer que se pierdan multitudes, masas. Millones de personas se van a perder por líderes religiosos que prácticamente son asalariados, no son pastores ni ministros del evangelio. Y en esto yo quisiera dirigirme directamente en esta mañana al primer sistema, el sistema católico, apostólico y romano. Si algún hermano católico o apostólico que nos está viendo, que nos está escuchando en esta mañana, como hermano de la fe en usted, quisiera decir lo siguiente. ¿Qué hacemos en una organización mundial? Mundial, claro, que dentro de sus doctrinas le impone el celibato a los sacerdotes o pastores, como quieras llamarlos? Cuando la Biblia, todo lo contrario, si tú te vas a la Biblia, te darás cuenta en que en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5, no lo vamos a leer, 1 Timoteo 3, del 1 al 5, dice el apóstol Pablo que es necesario, es necesario que el obispo, que el líder, que el dirigente tenga esposa y que tenga un hogar. Porque si no sabe dirigir un hogar, no puede dirigir la iglesia. ¿Con qué ejemplo hablaría, verdad? O sea, ¿con qué autoridad va a hablarle a una familia, a un padre, a una madre? No la tiene. ¿Y con qué entendimiento va a poder? Entonces eso va en contra de los principios que gobiernan el reino eterno, las leyes que deben de regir a todo sistema religioso. Entonces un sistema que impone el celibato a los ministros, totalmente fuera de la Biblia, del orden divino. Y otra característica, toda la Biblia condena, y Jesús en su palabra es contundente, la idolatría, la construcción de imágenes y el venerar o adorar imágenes como tú quieras verlo. Es apostasía, es desobediencia abierta a uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y si no, tú, apreciado hermano católico, cuando miras los 10 mandamientos en la televisión en Semana Santa, mira lo que le pasó a los judíos cuando Moisés baja del Sinaí y los encuentra adorando un ápice, ahí, un toro. Lo que pasa. Entonces usted coge la escritura y en toda la escritura es bien claro que Dios no acepta que hayan imágenes dentro de ninguna iglesia cristiana. Entonces, aquí automáticamente tenemos que darnos cuenta que la iglesia católica, apostólica, romana es una iglesia caída, apartada de Dios totalmente. Correcto. Y los que están ahí siguen engañando a la gente. Y la gente sigue yendo en cantidades, en masas. Ahora, si tú como hermano en Cristo ya conoces esta verdad, tienes que hablar con nuestros hermanos católicos y hacerle ver estas verdades. Con amor se dicen las verdades para que se puedan entender, ¿cierto? Claro, y es que lo tenemos que hacer porque lo que está en juego es la salvación. Y detrás de cada persona hay una esposa, hay un cónyuge, hay hijos y hay familia. Una familia. Ajá, claro, y toda una familia donde queremos que nuestros hijos puedan llegar al cielo. Toda familia anhela llegar a la eternidad. Una familia que va a misa es porque cree y confía en Dios. Pero si sigue ahí, prácticamente lo que está arriesgando es la salvación. La vida eterna. La vida eterna, la vida eterna. Entonces prácticamente tenemos que darnos cuenta que tenemos que luchar no contra nuestros hermanos católicos, porque son iguales a nosotros. Ellos también están prácticamente dentro del plan divino, Jesús murió por ellos. Pero sí están en un sistema que está caído,
que se ha apartado de Dios Que está y engañando. y engañando a la gente. Y no estamos hablando directamente de todo lo que involucra, estamos hablando de dos aspectos, que es la idolatría y el celibato, nada más, por mencionar algo. Si nos vamos al Evangelio según San Mateo, Mauricio, el capítulo 7, versículo 21, 22 y 23, yo me encuentro ahí 3 versículos que también me llaman poderosamente la atención. San Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. ¿Lo puedes leer? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Tú lees esos versículos que están en San Mateo 7, 21, 22 y 23, hermano Mauricio, apreciado televidente y radioescucha, y te darás cuenta que a quién se le puede aplicar, cuáles son las iglesias, organizaciones religiosas, como dice aquí el versículo, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, como que estuvieron trabajando para Él, estuvieron predicando, Mauricio, para Él. Llegan con la seguridad, Señor, Señor, mira, somos tus hijos, somos los que predicamos el Evangelio. Y entonces ellos le dicen, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Ahora, ¿cuáles son las iglesias que hacen milagros, que sacan fuera demonios y que lo hacen en el nombre del Señor? ¿Quiénes son a nivel mundial que los vemos constantemente por la televisión, por la radio, en campañas sin cruzadas? Nuestros hermanos. Nuestros hermanos evangélicos. Prácticamente nuestros hermanos evangélicos son los que constantemente están haciendo eso. Pero aquí la Biblia me dice que Jesús les va a decir, oiga, esto es contundente, a mí me preocupa esto, Mauricio, porque Jesús les va a decir, nunca os conocí, o sea, nunca estuve con ustedes. Porque para Jesús es algo importante y por eso Él recalca antes de decir estas cosas, nos dice algo que Él quiere de cada uno de nosotros, que es el versículo que me dijiste que leyera primeramente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente significa que una persona está con Dios solo si hace milagros, si profetiza y si echa fuera demonios. Ajá. Es el que hace la voluntad de mi Padre, lo que el Señor Jesucristo recalca, ¿verdad? Se lo dijo Jesús a la Virgen María, el día que llegaron la Virgen María, su mamá y los hermanos de él a buscarlo, y los discípulos le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. Entonces, estar en un sistema religioso donde la Biblia enseña que hay evidencias tangibles que no garantizan que necesariamente Dios está ahí, que Jesús está haciendo ahí. Ahora, seguimos insistiendo, aunque tú seas miembro de una iglesia evangélica, no te estoy diciendo, estamos diciendo que no tienes derecho a la salvación. Pero hoy se te está diciendo que cuáles son las organizaciones que a nivel mundial están sacando demonios, haciendo milagros, profetizando en el nombre de Cristo. Yo solo conozco a nivel mundial las iglesias evangélicas, nuestros hermanos evangélicos. Entonces parece ser que ese sistema religioso también está contaminado. Está contaminado. Ahora un asunto muy delicado. Dentro de este sistema, hermano Mauricio, hemos tocado hacer pinceladas. Ahí el asunto exterior, la comida y la bebida no se toma en cuenta. Usted prácticamente puede comer y beber todo lo que usted quiera, porque se le enseña a la persona que a través de la oración todo es santificado. Y lamentablemente la Biblia tiene reglas de alimentación. No se le predica eso a nuestros hermanos evangélicos. En cuanto a la apariencia exterior, también lamentablemente se les ha enseñado que lo que cuenta es lo que está por dentro. Y que ya fuimos salvos por gracia, en todo lo de afuera no preocupa. Y por eso tú miras dentro de las iglesias que tú puedes, un domingo puedes ir a una iglesia evangélica y lo que te encuentras es un desfile de modas y ya un nivel social, porque aún ni el pobre tiene cabida ahí. Ya son el mejor carro, las mejores ropas, las mejores modas, y usted ve de todo, cortes de pelo, vestimentos, se encuentra de todo lo que usted quiera, y ningún ministro, salvo una que otra por ahí iglesita en el campo, pues todavía luchan por mantener eso, pero en las iglesias grandes, ahí, puedo decirlo así como costarricense, todo se vale. ¿Por qué? Porque lo que se ha montado es un negocio. Y los que están ahí prácticamente son hombres asalariados, que han buscado cómo callar las conciencias de las personas, buscando temas suaves, temas que en sí son buenos temas,
pero que no es lo que el ser humano necesita para el evento que ya viene, que es la segunda venida de Cristo. Que es lo que tiene que estar haciendo toda iglesia, toda persona, preparándose para el evento más grande que viene, que es la segunda venida de Cristo. Y aquí yo quisiera irme rápidamente, porque el tiempo se nos va, a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, 13, 14 y 15, que es algo que ya es preocupante y alarmante. 1 Timoteo capítulo 2, apreciado televidente y radioescucha, marque esto en su Biblia, subráyelo, porque esto difícilmente usted lo va a escuchar en una iglesia. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, 12, 13, 14 y 15. Dice, la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñorear ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santidad y con modestia. Amén. Y yo he dejado dos versículos que quiero leer aparte, Mauricio, que es el versículo 9 y el versículo 10 de 1 Timoteo capítulo 2. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Qué interesante, porque más de un ministro, cuando por accidente le toca hablar de este tema, ¿verdad? Porque nunca hablan sobre estos temas ni lo predican, ¿verdad? No lo vas a escuchar en ninguna iglesia definitivamente. Y si te lo predican o te lo enseñan, te dicen que eso era para el tiempo del apóstol Pablo. No era para este tiempo. Y cuando yo oigo a un ministro o a un pastor o un sacerdote hablando así, yo digo, entonces quiere decir que cuando una persona está estudiando la Biblia, tiene que averiguar para cuándo era y para cuándo no era. Pero bueno, el tiempo se nos va y yo quisiera decir que hay dos palabras que aparecen ahí. Lo que es la palabra pudor y decoro. La palabra decoro la busqué en el diccionario, dice que es pureza y recato. Pureza y recato. El decoro es la pureza y el recato. Y el recato es, la definición es encubrir o ocultar lo que no se quiere que se vea o que se sepa. O sea que la mujer ya no tiene recato porque lo enseña todo en la iglesia. No solo en la calle, sino en la iglesia. Y esto lo permiten los líderes religiosos, lamentablemente. Entonces la presencia divina no se manifiesta porque estamos desobedeciendo la Biblia. Más grave todavía, nos vamos a la otra situación. Dice aquí que la mujer, dice, no, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. No permito, no permito. Y las iglesias evangélicas prácticamente tienen a mujer apóstol y mujeres que predican y enseñan. Entonces están en contra de la voluntad de Dios. Y si siguiéramos en esta mañana enumerando y enseñando y diciendo, o sea, lamentablemente vivimos en un mundo donde los sistemas religiosos prácticamente están, hermano Mauricio, engañando a los seres humanos. Y Dios nos llama en esta hora para que meditemos seriamente en que Jesús lo profetizó. Jesús dijo en Isaías capítulo 3, versículo 12, pueblo mío, los que te guían te engañan. Tenemos que ir tomando decisiones porque ya esto le queda poco tiempo. Quiero cerrar diciendo este versículo, querido hermana y querido hermano Alfredo. Vea qué interesante lo que dice Hechos en el capítulo 4, en el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dios siempre va a pedir primero la obediencia antes que obedecer a ¿quiénes? A los hombres. Les recordamos que el día de mañana tendremos una preciosa reunión entre las dos iglesias. Estaremos en la iglesia Tiempos Finales en Barrio Escalante de la Rotonda del Farolito, 100 metros oeste, y mañana tendremos un evento muy especial. Si usted, como dijo el hermano Alfredo, se siente deprimido o necesita un abrazo, necesita
escuchar las palabras de Dios, las verdades preciosas que se encuentran en este libro, los invitamos el día de mañana a que comparta con nosotros en el día del Señor, el sábado, para que se deleite, conozca y relacione con nosotros sus hermanos de la fe en Cristo Jesús el día de mañana a partir de las 8:45 de la mañana. Amén. Sí, yo quisiera cerrar en esta hora también diciendo que Apocalipsis 18:4 nos dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si tu iglesia, donde vas o asistes, hay todas estas desobediencias, Dios te llama a que salgas de ahí y busques al pueblo que está predicando la verdad para este tiempo. Dios te bendiga y que tengas un buen fin de semana y que nos acompañes mañana en la iglesia Tiempos Finales a las 8:45 de la mañana. Bendiciones, que Dios les bendiga. Las pruebas y el temor, el refugio